Buenos días, esta es la predicación del domingo 20 de junio de la Iglesia Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana vamos a predicar sobre el pasaje de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Como vamos a ir meditando versículo a versículo, no vamos a hacer una lectura introductoria para no alargarnos en exceso. Como digo, en esta mañana iniciamos la primera parte del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Comienza con los dos primeros versículos que dicen: Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está hablando aquí a los efesios en su condición anterior a conocer a Cristo. Por tanto, se refiere a los efesios en cuanto a su condición de gentiles. Aquello que dice en los cuales cuando estabais vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. No está hablando del momento presente, sino en el pasado, cuando se encontraba en una situación de alejamiento de Dios. Por lo tanto, aquí se habla, como digo, de los efesios en cuanto a su condición de gentiles. Pero al mismo tiempo, por otro lado, por la segunda parte del versículo 2, tiene que ver esto que habla de en los cuales tuviste en otro tiempo, en el pasado, tuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto tiene que ver en gran medida con lo que ya vimos la semana pasada, de esa caracterización de la cultura cosmológica pagana, en la que la tierra y el cielo se unen por un continuo de ser, donde habitan espíritus, otras entidades que influyen sobre la vida de los seres humanos. Y visteis la predicación de la semana pasada, pues esto no necesitaréis más explicación. Si los que no hayáis tenido oportunidad de verlo, pues os invito a verlo en nuestro canal de YouTube. Pero no quiero alargarme en exceso en este punto. Por lo tanto, está claro que estos dos primeros versículos están caracterizando la vida de los efesios, la comunidad cristiana a las que Pablo la carta se está refiriendo, aquella comunidad que vivía en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 3, Pablo cambia de sujeto. En principio, en estos dos versículos usa vosotros y ahora cambia al nosotros. Ya no son los efesios en cuanto gentiles, sino que ahora Pablo habla en primera persona del plural junto al resto de judíos. Se pasa, como digo, del vosotros a nosotros. Lo leemos en ese versículo 3, cuando dice: entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos primeros versículos, en estos primeros versículos tenemos una argumentación muy parecida, aunque mucho más concentrada, la que tenemos en los primeros capítulos de la carta a los romanos. Y la argumentación que encontramos aquí es que
nosotros, los judíos, a pesar de tener la ley y ser el pueblo elegido por Dios, antes de Cristo vivíamos andando en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne. Es decir, vivíamos según nuestras posibilidades y nuestras capacidades humanas. Y por eso, sigue diciendo Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, lo mismos que los gentiles. Por lo tanto, aquí vemos cómo, igual que hace Pablo en Romanos, en los que argumenta que los gentiles están alejados de Dios, pero que los judíos, a pesar de tener la ley y ser el pueblo escogido por parte de Dios, no son justos. Y por lo tanto, habla de que tanto gentiles como judíos necesitan de la justificación. Por lo tanto, aquí está equiparando de la misma manera a gentiles y a judíos. Los judíos, a pesar de tener la ley, de ser el pueblo escogido de Dios, están en igualdad de condiciones que los gentiles. Por lo tanto, los judíos no son superiores a los gentiles, sino que ya que viven según la propia condición humana, al igual que los gentiles. Claro, esto es algo bastante chocante para el pensamiento judío, tanto en cuanto sería difícil encontrar que se asumiera que el pueblo de Dios pues está en igualdad de condiciones que los gentiles porque ha recibido la ley, porque ha sido elegido por Dios, etc. Bueno, pues esta es lo que encontramos aquí, tanto en Efesios como en Romanos. Sin embargo, hay algo que cambia la situación por completo, tanto de judíos como de gentiles. Claro, esto es muy importante entender que este capítulo 2 empiece de esta manera, de alguna igualando la condición de judíos y gentiles antes de Cristo, antes de que Dios se entregue la persona de su Hijo Jesucristo, porque la segunda parte del capítulo 2 precisamente vamos a ver la unión de judíos y gentiles en el mismo pueblo de Dios por mor de la fe en Cristo. Y por tanto es como una inclusión desde el principio hasta el principio del capítulo a la segunda parte del mismo, como el reverso negativo de esa otra condición que veremos la semana que viene. Pero como digo, cambia esta situación cuando en el versículo 4 leemos que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y sigue el versículo 5, pero lo dejamos de momento aquí, es lo que viene a resaltar ahora, lo que cambia la situación tanto de judíos como de gentiles es precisamente esto. Dios tiene la iniciativa de entregarse tanto para judíos como para gentiles por motivo de su misericordia, de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que tiene que ver con ese amor de Dios. De Dios es la iniciativa de amarnos y de autoentregarse por nosotros. De manera que, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, el versículo 5 de este capítulo 2. La salvación de Dios es una cuestión de vida o muerte. Como hemos dicho otras veces,
La salvación no tiene que ver con ser feliz, no tiene que ver con tener prosperidad económica, ni con salud, ni con poder, ni un camino de autorrealización o de éxito. La salvación es pasar de muerte a vida. Todos los seres humanos, en cuanto estamos en la carne, por eso usar la expresión paulina, estamos atados a nuestra condición humana y estamos, por tanto, viviendo según el horizonte y las posibilidades humanas. Y en ese sentido, es una vida que está atada a lo transitorio y a lo temporal. Una vida que está sometida al poder, por tanto, del pecado, que es el que coloniza nuestra carne y que nos esclaviza, y una vida que es deudora de los poderes humanos y suprahumanos que aún están presentes en el mundo. Por eso, esta vida es una vida encaminada a la muerte, a lo transitorio, a lo que perece, por su relación con el poder del pecado y con el poder de la muerte. Sin embargo, la salvación consiste en que pasamos de esa condición de muerte a una condición de vida, aunque una vida cuyas condiciones de existencia sean distintas. Cuando hablamos de resurrección y hablamos de nueva creación, hablamos de una realidad nueva, de una creación que va a ser renovada, transformada, es decir, que vamos a tener unas condiciones de existencia distintas a las actuales. Pablo en este capítulo hablar de un nuevo ser humano, y vamos a ver la carta a los Efesios también de esa nueva creación de Dios. Esa nueva creación de Dios que empieza cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo. Estar unido a Cristo por medio de la fe y bajo la guía del Espíritu es la conexión a la vida dada por Dios. Es decir, una vida en plenitud. Una vida en la que no hay muerte, en la que el poder de la muerte y el poder del pecado son vencidos, derrotados, superados, y en los que estamos en unas condiciones de existencia distintas. Pues este paso de la muerte a la vida se da por medio de la gracia. Tenemos aquí un grito o una exclamación de lo que significa la salvación cristiana. Por gracia sois salvos. Sería, mi versión aparece como entre paréntesis, pero sería mejor ponerlo entre signos de exclamación. Por gracia sois salvos. Aquí se resume el núcleo de la salvación bíblica, no solamente, como hemos dicho tantas veces, del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. La gracia, la misericordia, el amor de Dios es el motor de la salvación. Los reformadores protestantes enfatizaban que esa gracia implicaba sin mérito ni condición alguna. El mérito y las condiciones son propios de andar según la carne. El mérito y las condiciones son propios de un ser humano abandonado a sus propias limitaciones y sus propias capacidades. Toda sociedad humana elabora sus propios méritos y condiciones, pero la salvación de Dios es proclamada con este grito de victoria. Por gracia sois salvos. Dios, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. He seguido leyendo los versículos 6 y 7 de este capítulo 2.
Estamos unidos a Cristo por medio de la fe, y con Él estamos unidos a su cruz y también a su resurrección. La resurrección es una realidad anticipada por Cristo, pero también será una realidad en nosotros. La fe cristiana tiene como núcleo, como finalidad, la gracia tiene como núcleo la gracia y tiene como finalidad la resurrección, porque esa resurrección tiene que ver con la nueva creación. Somos participantes de esa nueva creación en una condición de unas condiciones de existencia distintas, en las que también nuestra corporeidad y nuestro ser son distintos. Por lo tanto, nosotros también, los que estemos en Cristo, también seremos resucitados. La resurrección es, por tanto, esa victoria definitiva sobre la muerte. La salvación es la victoria sobre el poder del pecado y sobre el poder de la muerte. Versículo 8 sigue diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios. El texto vuelve un tanto atrás, vuelve a repetir, aunque en esa repetición, esta mentalidad semítica que implica que cuando queremos enfatizar algo lo repetimos, pero no es una mera repetición, sino que hay una ampliación de significado. En ese por gracia sois salvos anterior, que ya se ha dicho, ahora se incluye la mediación de la fe y algo que estaba implícito en la salvación de la gracia, que no es algo propio, sino que es un don, es un regalo de Dios. Vemos esto brevemente. La salvación es una cuestión de gracia, es decir, que no es algo que nosotros podamos producir, hacer, actualizar o crear de ninguna manera. Que la salvación sea por gracia también significa que la mediación entre la gracia de Dios, entre Dios mismo, como su amor, su misericordia, y nosotros, como destinatarios de su gracia, es la fe. Entre Dios y nosotros, entre la gracia de Dios, como su amor y su misericordia, y nosotros, como destinatarios de ese amor y de esa misericordia, el punto, la mediación, la relación es la fe. La fe no es solo cuestión de un momento, de una decisión o de una experiencia para ganarnos el pasaporte al cielo. La fe es esa acción de confianza y dependencia de Dios que nos acompaña toda la vida cristiana. Todo esto volveremos al final. Por último, la salvación por gracia, por medio de la fe, no es algo que produzcamos, ni que alcancemos, ni consigamos nosotros de ninguna manera, sino que es un regalo dado por Dios. En la salvación, la lógica que impera es la lógica del don, de la entrega sin condiciones, de ese regalo que no depende de los fieles o infieles que seamos, que no importa de nuestra condición étnica, de nuestra de clase social o de la diferenciación sexual. La vida cristiana es una vida de libertad, porque es una vida creada desde el don, no desde la imposición, desde la coerción, el miedo, la angustia, el sometimiento, la destrucción, la anulación o la muerte. La vida cristiana es la vida que se construye como respuesta a la lógica de la gracia y del don. Esta lógica del don a veces está muy ausente en nuestra propia vida cristiana. Cristianos a veces somos poco agradecidos precisamente porque hemos perdido esta noción básica del don, del regalo que es la gracia de Dios. Nos volvemos duros, exigentes, ingratos, porque hemos perdido la lógica, la noción de don que acompaña a la gracia de Dios.
Si entendemos que el cristiano vive su vida desde la absoluta gratuidad de lo que ha recibido de Dios, de ese regalo recibido de Dios, que es Dios mismo. No olvidemos que en definitiva, cuando Dios nos está salvando, Dios está entregando la persona de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo para salvarnos. Se está dando Él mismo. Por lo tanto, nuestra vida, la vida cristiana, debería estar constituida precisamente desde la gratuidad. Por lo tanto, nuestra respuesta tendría que ser la acción de gracias constante y huir de todas las lógicas de intercambio. Yo hago para recibir. Hago para recibir. Esta no es la lógica del don. La lógica del don es la autodonación, la entrega sin esperar nada a cambio. La gratuidad significa que vivo sabiendo que mi vida ha sido dada por Dios, regalada por Dios. Y aquí hay un error de nuestra sociedad capitalista. En nuestra sociedad capitalista, no porque sea capitalista en sí misma, es decir, sino porque es decir, no pretendo, no quiero meterme aquí en un jardín, hablar ni a favor ni en contra del capitalismo, no es esta la cuestión, sino lo que quiero decir es que vivimos una sociedad dominada por el intercambio constante los intercambios constantes a través del dinero. Todo en nuestra vida está codificado según la pauta económica, la pauta monetaria. Parece que aquello que es gratuito no tiene valor. Aquello que es gratuito no tiene valor. Entonces, claro, cuando oímos que la salvación es por gracia, que es gratuita, que se nos da como un regalo, que no hay mérito, no hay condición y que no se exige a nosotros nada, parece que no tiene ningún valor. Pero esto está completamente distorsionado. La gracia de Dios, como digo, es Dios entregándose a sí mismo, la persona de su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo para nuestra salvación. Por lo tanto, la gracia, que por tanto no está mediada por ninguna otra cosa, nada más que por Dios mismo, no es que no tenga valor, es que tiene el valor supremo, porque Dios es Dios en su pura autoentrega. Entonces, debemos desechar esta noción de que lo gratuito no tiene valor. La gratuidad, en este mundo nada es gratis, nada es gratuito, excepto la gracia de Dios. Y por eso la gracia de Dios es del máximo valor. Sin que pierda su gratuidad, porque hay veces que los cristianos, como tenemos esta lógica monetaria, pues entonces pensamos que si no hay una exigencia, pues entonces efectivamente esa gratuidad hace que no tenga valor. Y por lo tanto tenemos que vivir una vida del esfuerzo, una vida del sacrificio, una vida para que esa gratuidad adquiera valor. Y no es así, no es así.
¿verdad? Eh, Dios está entregando a la persona de Jesucristo la muerte en la cruz. Pero ahí no es que resida el valor de la gracia ahí, porque el sacrificio en la cruz como que adquiera un valor en sí mismo, ¿no? Sino porque Dios es el que se está entregando a sí mismo en la cruz, autoentregando en la persona de su Jesucristo para el mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que reflexionar sobre esto, eso nos llevaría bastante más tiempo, pero quería aclarar esto, ¿no? Que cuando hablamos de gracia, hablamos de gratuidad y hablamos sin condiciones, y por eso mismo tiene valor. Y debemos de desechar esa lógica mercantilista y economicista de que lo gratuito no tiene valor. Precisamente en este mundo en el que vivimos, que todo está mediado económicamente, precisamente lo más importante, que es la salvación de Dios, que es gratuita, es lo que mayor valor adquiere. Por sí misma, no por ninguna otra mediación, ¿vale? Ni porque nosotros ahora tengamos que entregar una vida de sacrificio. La gracia sigue siendo gratuita, porque si no perdería su condición de gracia. Pero precisamente porque impera la lógica del don, se anula la lógica de las obras, del mérito, de las condiciones. Veíamos en Gálatas que las obras son las obras de la ley. Esas obras de la ley que suponían la separación entre judíos y gentiles. Esas obras de la ley que nos obligaban a cumplir con toda la ley. Esas obras de la ley que están relacionadas con la carne, con el esfuerzo propio, con las limitaciones humanas. Todo eso lo veíamos en Gálatas. Pues el texto de Efesios nos recuerda que la salvación no es por obras, ni por las obras de la ley, ni por las obras de la carne. Lo leemos en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es algo que se construye como un camino de honor propio. No es la consecución del honor, no es la consecución del éxito personal. Y sabemos lo importante que era el honor en aquella sociedad, pues que estaba toda regida a nivel cultural por la noción del honor y de la vergüenza. Esto lo hemos dicho muchas veces. Pues en la salvación de Dios no hay obras que construyan un honor suficiente que nos haga merecedores de la salvación de Dios. Por último, llegamos al versículo 10 del capítulo 2. Pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En Cristo Jesús somos recreados nuevamente. Tenemos acceso a la nueva creación de Dios. Pero quizás, y esto ya lo veremos la semana que viene, lo que quiero detenerme aquí es la cuestión de las obras. La teología de la historia de la teología occidental, la contraposición fe y obras ha sido y quizás sigue siendo, ya en menor medida, pero bueno, todavía tiene mucho de esta controversia, un tema muy controvertido. No solo del protestantismo respecto al catolicismo o viceversa, sino también incluso en el interior del propio protestantismo. Y aquí habría mucho de análisis histórico sobre qué queremos decir cuando hablamos de obras, ¿no? Y por qué pensamos en obras, como algo específicamente eclesial o religioso o espiritual. Esto se debe más a la cristiandad medieval y a la cultura y a la sociedad que se desarrolla allí que al Nuevo Testamento. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día. Sin embargo, centrándonos para acotar el camino de una forma más rápida, en Pablo hemos visto, lo vimos en la predicación sobre Gálatas, dos connotaciones negativas sobre las obras,
que eran las obras de la ley, y por otro lado, las obras de la carne. Y la cuestión es clara. Ni las obras de la ley, como era, pues, si recordamos, la circuncisión, sábado y sistema de pureza, que era lo que constituía las obras de la ley, pues ni estas obras de la ley, ni las obras de la carne, es decir, la acción que está sometida a la condición humana en su absoluta desnudez, en su absoluta precariedad, abandonada a sus propias capacidades y sus propias limitaciones, esas son las obras de la carne. Pues ni esas obras de la ley, ni de esas obras de la carne depende nuestra salvación. No es posible que la salvación sea por obra, ni de un tipo ni de otro. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Y como digo, la lógica del don anula la lógica de las obras. Pero ahora, en este versículo 10 que hemos leído, se nos habla de unas obras distintas, diferentes. Estas obras no son unas acciones específicas que sean religiosas o espirituales como a campo de especialización en la vida cristiana. Estas obras son las acciones de una vida vivida bajo la guía del Espíritu Santo. Lo veíamos al final de la carta a los Gálatas, cuando leíamos en el capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Veíamos en Gálatas precisamente la ley está superada porque la funcionalidad de la ley está agotada. La vida del cristiano ahora no está regida, de aquel que está en Cristo no está regida ahora por la ley, sino por una vida guiada por el Espíritu Santo. Por tanto, no se trata de ahora de estar con la preocupación de hacer unas determinadas obras que de alguna manera muestren la validez de nuestra fe, ¿no? Que esto es muchas veces como pensamos, ¿no? Tenemos una salvación por gracia, por medio de la fe, pero una vez que ya, digamos, estamos unidos a Cristo, entonces pareciera que ahora nosotros nos tenemos que preocupar de hacer unas determinadas obras, como si hubiera un área de nuestra vida que llamaríamos espiritual o cristiana, y dentro de esa área, de esa vida, hubiera una parte especial de una serie de acciones que hacemos que se llaman obras. Esto, como digo, procede más de la sociedad, la cultura de la sociedad medieval, en la que había dos regímenes, lo sagrado y lo profano, y por lo tanto las obras eran aquellas acciones específicas que se realizaban en ese ámbito sagrado y que de alguna manera calzaban el mérito, un mérito que operaba a cuenta del que las realizaba. Y eso lo hemos heredado y todavía seguimos pensando en obras en ese sentido. Pero no esto es lo que se nos... en el Nuevo Testamento no encontramos nada de este tipo. Ya veíamos en Gálatas hay las acciones que derivan de la carne, de las posibilidades humanas, incluso hay unas acciones dentro de la carne cuando son colonizadas por el poder del pecado que se convierten en acciones pecaminosas, y en contraposición con eso tenemos unas acciones que derivan de estar guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, frente a unas obras de la carne aquí tenemos unas obras espirituales, pero espirituales, ¿por qué? Porque están guiadas por el Espíritu Santo. Y esta es la gran
la gran cuestión. Entonces, no se trata entonces de preguntar, bueno, ¿y ahora yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué obras tengo que cumplir? ¿Y yo qué cosas tengo que hacer? No se trata de qué cosas tengo que hacer, se trata de vivir. Y es que esto es algo que perdemos precisamente si recuperamos la lógica del don, que tenemos una vida que nace de la gratuidad, del don. Lo que tenemos que ocuparnos es de vivir. Tenemos que vivir, pero vivir porque estamos en Cristo guiados por el Espíritu Santo. Esa vida, en la medida que está guiada por el Espíritu Santo, produce unas acciones que tienen un peso de eternidad, que tienen una densidad de plenitud. ¿Por qué? Porque están guiadas por el Espíritu Santo. Pero toda la vida del cristiano se convierte en servicio, se convierte en servicio a Dios, en servicio a la sociedad. No porque hagamos cosas específicas que se llamen religiosas o espirituales o eclesiales, sino porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Se trata de vivir. Y esto es algo que los evangélicos y los protestantes tendríamos que aprender de una vez por todas. No se trata de hacer, se trata de vivir una vida de madurez en todas las dimensiones de la fe. La fe no es una fe, no es una realidad unidimensional, ¿no? La fe no es algo, como decíamos, algo concreto de un momento, de una decisión, de una experiencia para adquirir el pasaporte al cielo. La fe es multidimensional. Siempre hablamos de la fe que confía, que es una constante en la vida del creyente. La fe que confía es algo que acompaña al creyente toda la vida, porque aún estamos sometidos a nuestra condición humana, es decir, a vivir según la carne, aunque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos puede guiar, pero todavía somos justos y pecadores al mismo tiempo y por lo tanto todavía esta digamos, oposición entre la carne y el Espíritu están en nosotros. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, también la fe es algo que confía, debe ejercerse de forma constante a lo largo de nuestra vida. No es que un día creamos y ya está, ya hemos creído para siempre. Es que levantarnos cada día supone ejercer la fe que confía en Dios. Cuando tenemos situaciones difíciles debemos seguir ejerciendo la fe que confía en Dios. El hecho de tener un hijo o una hija implica la fe que confía en Dios porque estamos ejerciendo una proyección de futuro. Hay muchas áreas de nuestra vida en las que la fe confía debe seguir ejerciéndose cada día, cada momento. Pero además, la fe no es, como digo, unidimensional, sino multidimensional. Tenemos esa primera dimensión que sería la fe que confía. Pero más allá de que toda la vida cristiana es el camino de madurar esta fe que confía, y yo creo que eso sería una buena forma de encarar la vida cristiana. Es decir, cuando ante la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir, y vivir guiados por el Espíritu Santo. Esto es lo que tenemos que hacer, vivir guiados por el Espíritu Santo. Y en esa vida guiada por el Espíritu Santo, un aspecto fundamental es madurar ese camino de esa fe que confía, para que cada día esa confianza en Dios y lo que ha hecho en su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, esa confianza en las promesas de Dios,
esté más firme. Pero también hay no solamente una fe que confía, sino una fe que conoce. También la fe es conocimiento. Y en la Biblia se nos habla de revelación. Dios desvela, Dios en Cristo se autodesvela. Y ese desvelamiento de Dios en Cristo y el Espíritu Santo lo tenemos en las Escrituras. Y las Escrituras hay que estudiarlas. Por tanto, esa fe que conoce es también un aspecto fundamental, porque las Escrituras deben ser leídas y creídas desde la fe. Por lo tanto, tenemos una fe que confía, pero también una fe que conoce. Y también una fe que experimenta. Si hemos dicho que precisamente la vida cristiana es la vida que está guiada por el Espíritu Santo, entonces tendremos una fe que experimenta esa guía del Espíritu Santo. Por tanto, tenemos una fe que conoce, una fe que confía, una fe que conoce, una fe que experimenta. ¿Por qué no también una fe que experimenta sobre todo esa guía del Espíritu Santo? Pero también tenemos una fe que espera las promesas de Dios. ¿Cuáles son esas promesas? El reino de Dios y la nueva creación. Eso lo veíamos también, lo veíamos en Gálatas, ¿verdad? Esa fe que está a la espera, que aguarda las promesas de Dios. Que están también muy relacionados por una fe de la esperanza, una fe que aguarda la esperanza de la justicia de Dios. Y finalmente tenemos una fe que obra, que actúa por el amor. Por lo tanto, la fe es confianza, la fe es conocimiento, la fe es experiencia, la fe es esperanza y la fe es acción en amor. Por eso, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vivir guiado por el Espíritu Santo que me haga madurar en la fe que confía, en la fe que conoce, en la fe que experimenta, en la fe que espera y la fe que actúa. Una fe que actúa, que es acción por el amor. Es solo posible cuando no obramos según la carne, ni según las obras de la ley, sino que estamos guiados por el Espíritu Santo. Aquí no hay oposición entre fe y obras, ni tampoco tenemos que estar preocupados por qué obras tengo que hacer, sino que toda nuestra vida, guiada por el Espíritu, se convertirá en una siega para vida eterna.